Padre eterno, Rey de gloria, aquí delante de tu presencia una vez más, buscando tu presencia, buscando tu palabra, buscando de tu espíritu, Padre, porque necesitamos de ti. Oh Cristo de gloria, quieras tú glorificarte. Oh Espíritu Santo, quieras tú glorificar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Quieras tú moverte en este templo, Padre, en cada corazón que hoy se presenta delante de ti como un altar, Padre, de alabanza, de adoración a tu santo nombre, Padre, que no reconoce otro sino solo a ti, Padre, como único y verdadero Dios. Espíritu Santo, en tus manos me abandono y espero que tú, Padre amado, des el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en su presencia, es deleitoso, en su presencia hay plenitud de vida y delicias a su diestra. ¿Sabes? La diestra de nuestro Padre Celestial, David escribía y cantaba en los salmos sobre la diestra de Dios. Y cuando nosotros vemos a un Esteban siendo apedreado, dice la palabra de Dios que él vio los cielos abiertos y vio al Padre, y a la diestra del Padre dice que estaba Jesús. Así que cada vez que David hablaba de la diestra del Padre y hablaba de que su diestra era su fortaleza, no estaba hablando sobre un lugar, estaba hablando de una persona, estaba hablando de Jesucristo, aquel que fue crucificado y resucitó y nos dio de redención desde antes de la fundación del mundo. Sabes, yo meditaba hoy en la palabra del Señor y yo decía, cuánta bendición hay en aquellos que se acercan delante de la presencia de Dios con el deseo de tener comunión con Dios. Porque ciertamente nuestro Jesucristo vino a manifestación a la tierra cuando surge o cuando nosotros lo podemos ver en la Biblia, con el nacimiento, cuando Él se encarna. Pero, ¿sabes? Hubieron otros que tomaron en el espíritu de aquello que aún no había sido manifestado. El mismo Jesús dice, Abraham vio mis días y se gozó. Porque un Abraham tomó en el espíritu de esa redención antes que eso viniese a acontecer. Por eso dice la palabra de Dios que hay principios bíblicos que están establecidos en la Biblia aún desde antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, antes de que la ley apareciera. Ya había una ley grabada en los corazones y ya había una demanda en el espíritu del hombre que clamaba por el Espíritu de Dios. Que las personas nos hayamos ido naturalizando cada vez más y terrenalizándonos. No era parte del propósito. Ciertamente nosotros nos alejamos de Dios por causa del pecado, pero, ¿sabes? Nos conformamos a la tierra. Hicimos planes en la tierra más grandes que los planes en el cielo. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla en Génesis de la Torre de Babel, dice que se hicieron uno. Que los hombres se hicieron uno con una sola idea, y dice que ellos edificaban una torre porque ellos tomaron los ladrillos y comenzaron a coserlos y comenzaron a edificar estructura que permitiera que fuera cada vez más alto para hacerse ellos el renombre, para independizarse de Dios. Y dice que Dios vio esto y dijo, ellos no van a dejar de hacerlo, porque ellos son uno. Se han puesto como un propósito común tan fuerte que no hay manera que eso sea cambiando en su mentalidad, sino que era necesario que Dios confundiera los lenguajes. Y ahí aparecen las lenguas, los diferentes idiomas. Porque fíjate que el problema no radicaba, el problema radicaba en que ellos tenían entendimiento. Pero cuando no pudieron entenderse,
no pudieron proseguir. Mientras hubo entendimiento, la obra continuaba. Cuando no hubo entendimiento, no pudieron proseguir. Y yo quiero decirte que si bien nosotros tomamos esto como algo que Dios castigó y es así, hay un principio. ¿Y sabes por qué hay un principio? Porque Dios está estableciendo también la voluntad que le ha dado al hombre. Y si el hombre puede persistir en la obstinación hacia el pecado, tiene la misma fuerza y capacidad de persistir en la búsqueda de Dios y en la comunión con Dios. Estamos acostumbrados a un cristianismo que nos ha establecido durante todo el tiempo que es muy difícil caminar con Cristo, que es muy difícil, que es difícil orar, que es difícil ayunar, y sabes ciertamente que las tinieblas se levantan y que el enemigo no quiere que lo hagamos, pero yo voy a decirte algo, hay capacidad, hay una potestad, hay un poder, una facultad que Dios nos ha establecido y nos ha dado para poder caminar en su voluntad. Abraham le dijo Dios, mira Abraham, tú ve delante de mí y sé perfecto. Se lo dijo antes de que Cristo hubiese venido. Se lo dijo antes de que Moisés escribiese la ley inspirado por Dios. El mismo Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y luego aparece la ley y decimos, con la ley llegó la perfección. No, con la ley lo que llegó es la evidencia, el entendimiento del caminar en pecado. El entendimiento de que por causa del pecado somos muertos. Por eso la ley nos condena. Pero si tú te vas más profundo en la ley, te das cuenta que la ley trae el fruto de la justificación en Cristo. Porque por causa de la ley es que se abre el camino para la redención. Porque era necesario que alguien pagara por causa del pecado. Y si alguien no pagaba por causa del pecado, no había un camino de vuelta a Dios. Pero la paga del pecado es la muerte. Y todo el que estaba en pecado por causa de que era manifiesta la ley, se mantenía bajo condenación. Y dice que los hombres ofrecían sacrificios, holocaustos, ofrendas de expiación. Y la palabra ofrenda tiene su raíz en acercarse. Sabes, nosotros comenzamos, y esto es algo poderoso porque es una revelación que Dios le dio a David y que la iglesia lo ha ido asumiendo como parte protocolar, pero que tiene su fundamento en una revelación que surge de la intimidad de un hombre que buscaba incesantemente la presencia de Dios. Y es que cada vez que uno comienza un culto, que comienza donde la iglesia se congrega, comienza con alabanza y con adoración. Pues en el Antiguo Testamento el acercarse a Dios era solamente por medio de ofrendas. El pueblo se acercaba a Dios y la única manera de acercarse era mediante un sacrificio. Así que el pueblo traía su becerro, traía su ovejita, traían sus palominos. Eran ofrendas voluntarias. No eran ofrendas establecidas, no era ofrenda de paz, no era de expiación, eran ofrendas que el pueblo traía, se acercaba a Dios. Pero desde su naturaleza el hombre no podía comprender lo que realmente estaba buscando, a quién realmente estaba buscando, porque esa revelación la tenía Moisés. Porque la revelación por medio de la ley de Cristo lo que marcaba era que a tal obra había una condenación. A tal obra había una condenación. Si tú ves todas las leyes que se establecieron, decís no harás esto porque esto te traerá esta consecuencia, tal acción, tal condenación. Y si bien estaban las bienaventuranzas, tú vas a ver las bienaventuranzas, que son montones. Cuando serás bendito en tu entrada, en tu salida, serás bendito si tú hicieres esto. Pero la ley en sí no marcaba
a lo que accedía, sino al resultado de una obra. Porque era necesario que el hombre entendiese que estaba destituido de la gloria de Dios. Era necesario que entendiese su condición. Porque el hombre siempre se ha acercado a Dios desde la autojusticia y de la justificación personal. No a través de la sangre de Cristo. Aquellos se acercaban a través de la sangre de un cordero. Traían su ofrenda, aun si quisieran ser en su mayor gratitud. Ellos traían sus libaciones porque estaban agradecidos con su Dios, pero tenían desconocimiento de quién era su Dios. Por eso cuando Dios probaba su corazón, lo único que se evidenciaba es que ellos caminaban bajo cumplimiento y obediencia, pero no bajo el amor a Dios. Todo el disciplinamiento que Dios hace a través de el desierto es mostrándoles la rebeldía de su corazón. Pero dice la palabra de Dios que los corderos no podían, que la sangre de los corderos no podía limpiar la conciencia de las obras muertas. No podía limpiar el alma. Ellos se cubrían en lo natural, pero ante Dios todavía sus corazones estaban manchados. Todavía sus conciencias estaban adoctrinadas a caminar bajo el mismo parámetro que caminaron todos los demás. ¿Sabes? Fue Moisés el que le dijo a Dios: si tú nos escogieses y nos tomases de las demás naciones, tú nos apartases, tú nos consagrases, si tú tomases este pueblo y lo diferenciaras de todos los demás y fueras tú nuestro Dios. Pero ese era un Moisés que había tomado en el espíritu de aquel sacrificio que fue hecho antes de la fundación del mundo y había accedido a una revelación. Fue aquel Moisés el que Dios le dijo: voy a cubrirte y te voy a meter en la hendidura de la peña para que tú veas mis espaldas, porque por el momento tú no puedes verme cara a cara, pero ten en cuenta algo: mientras tú veas mis espaldas, tú tendrás camino, verdad y vida. Por eso Jesús, cada vez que llamó a un discípulo, le dijo: sígueme. Así que no había manera de que Jesús fuera detrás. Jesús iba adelante. Y aunque Moisés no podía tener toda la revelación, aunque en su corazón estaba, aunque en su deseo estaba, le dijo: muéstrame tus caminos. Y con esa declaración Moisés no solamente estaba diciéndole a Dios: solamente traza el camino para que yo vaya. Le estaba diciendo: muéstrame tú el camino y yo voy a seguirte. Así que si nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver que todos aquellos que siguieron a Jesús se convirtieron en discípulos de Jesús. Se convirtieron en discípulos de Dios. Caminaron bajo sus enseñanzas, caminaron bajo sus palabras. Dice la palabra de Dios que en este tiempo le dijo Jesús a sus discípulos: no va a hacer falta que alguien venga y les predique. Porque el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas. No va a hacer falta alguien que esté. Y es verdad que Dios habla de comunión y habla de que somos un cuerpo en Cristo y de que todos somos necesarios y nos necesitamos, porque a cada uno Dios ha dado una impartición especial, no para sí mismo, sino porque es una gracia para bendecir a otros. El que es profeta no tiene sentido en profetizarse a sí mismo, sino que es profeta para hablar la palabra de Dios para otros. Si no, nos explica cómo Jeremías escribió Lamentaciones. Porque él tenía que profetizar lo que Dios decía, porque era para otros. Por eso tú vas a ver ministros que han sido ungidos en unción para sanidad y ellos se enferman y a veces tienen que recurrir a la medicina. Y tú dices: yo no estaría entendiendo cómo tú sanas o cómo Dios por medio de tus manos sana en eso, pero tú tienes que recurrir. Y dicen: puede ser falta de fe, ¿sabes? No siempre.
Porque hay una dependencia del ungido al Espíritu de Dios. Y donde el don que Dios nos ha dado no está dado para nosotros mismos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando uno entiende eso, entiende las palabras de Jesús que dice que hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Porque el ejemplo dio. Para que fuéramos nosotros los que estábamos en servicio y laváramos los pies de otros. Y no estuviésemos siempre esperando que otro viniera y nos sirviera. Así que, mientras yo meditaba en la palabra de Dios, el Espíritu Santo ministraba mi vida, porque lo más importante de la palabra revelada, de la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, es que te cambia o te transforma, que te confronta. Si tú llegas a tu tiempo de oración y la palabra no te confronta y no te lleva al arrepentimiento, tal vez tú estás entrando en una oración religiosa. Tal vez tú estás yendo de una manera natural. Porque todo el que se acerca a Dios ve su perfección y en su perfección reconoce su imperfección. En su santidad reconoce su necesidad de ser santificado. En su justicia reconoce su necesidad de ser justificado. Pero si tú llegas simplemente al monólogo de todos los días y no eres confrontado y no eres llevado al arrepentimiento y no puedes ver que necesitas ser cambiado, entonces tú estás haciendo un protocolo diario, pero no estás teniendo comunión. No estás teniendo intimidad. No estás produciendo, no estás permitiendo que Dios produzca nada nuevo en ti. Y yo quiero compartir contigo algo. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, porque poderosa es la palabra. Y yo leía esto en esta semana, y a mí me llamó la atención porque hablamos de los discípulos de Dios. Y cuando hablamos de los discípulos de Dios, hablamos de los 12 discípulos, sabemos que uno le traicionó, sabemos que luego ya Matías fue puesto en lugar de Judas. Pero Jesús no tenía solo 12, ese era su círculo cercano. Eso fue lo que él escogió para él revelarse. Pero él tenía otros discípulos. Amén. Es más, justamente Matías es tomado de los discípulos de Jesús. Pero habían unos que eran especiales. Dice el libro de Hechos que ellos moraban en el aposento alto. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que ellos volvieron y ellos moraban en el aposento alto. Y ahí estaban, perseverando en oración, en comunión, esperando lo que se les había prometido. La promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Pero había otros. Había unos 120, de los que también habla el libro de Hechos. Y yo quiero leerte esto. Dice en el capítulo 19, en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sabes? Mientras yo leía esto me llamaba la atención y yo decía, Dios está hablando de uno que no estaba entre los 12, pero uno que era discípulo. Y uno ha escuchado muchas veces predicaciones respecto de Nicodemo y respecto de José de Arimatea. Porque
se ha tomado tal vez una interpretación de que estos eran los que no querían reconocer a Dios, como que le negaban. Pero sabes, acá dice que José de Arimatea era discípulo. Y sabes que un discípulo es alguien que toma una doctrina de uno que reconoce maestro y camina en esa doctrina, camina en esa línea de pensamiento, vive bajo esos parámetros. Y la Biblia no toma y no menciona palabras a la ligera. No es porque querían quedar bien. El Espíritu Santo no quiere quedar bien con nadie. El Espíritu Santo es santo y va a condenar todo lo que es pecado y va a justificar todo aquello que es santificado por medio de la sangre de Cristo. Y aquí estaba este José de Arimatea, y dice la palabra de Dios, era discípulo de Jesús, pero secretamente. Pero era discípulo. El hecho de que haya estado en los secretos no le quitaba el ser discípulo. Porque, ¿sabes? También había un Judas Iscariote que era discípulo de Jesús abiertamente, pero fue el que le entregó. También había un discípulo de Jesús abiertamente, pero fue el que le negó. Este era José de Arimatea, era un discípulo de Jesús en los secretos. Porque hemos hecho de la vida cristiana un discipulado de exposición. Pero en los secretos no hay discípulo. Porque el que es discipulado en los secretos puede atreverse a exponerse a costa de poner a riesgo su propia vida para decir, dame el cuerpo de Jesús. Porque este José de Arimatea y este Nicodemo era gente de la nobleza, ¿sabes? No era cualquiera, y era partícipe de la sinagoga. Era de aquellos que ellos no habían consentido en la muerte de Jesús. Pero estos estaban acá. Y puede que en algún principio no fueron manifestados cómo, y no se expusieron cómo, pero en el momento en que mi Jesús estaba crucificado y su cuerpo estaba, ellos le guardaron. Ellos guardaron el cuerpo de Jesús. Y tal vez alguien dice, bueno, pero no significa que todos se hayan enterado. Pero, ¿sabes? Eso no es verdad, porque dice la palabra de Dios que cuando los fariseos supieron, lo primero que hicieron fue manda alguaciles, manda soldados que custodien para que sus discípulos no se lo lleven, porque este ha dicho que va a resucitar. Y que lo que venga a acontecer sea peor que lo que ellos entendían, ¿no? Como que era malo. Que después de que este ha muerto. Porque ellos creyeron que matando a Jesucristo, todo lo que él había predicado iba a ser cortado. Que eliminando a Jesús se terminaría todo ese evangelio, se terminarían todas esas buenas nuevas, se terminarían esas buenas noticias. Culminarían ahí, ellos podrían seguir moviéndose bajo los parámetros de la hipocresía y bajo los parámetros de la ley. Ellos dijeron, Jesús muere y ya está. Había un endurecimiento en el corazón de los fariseos, pero estos estaban con los fariseos, pero no eran de los fariseos. Así como Pedro dice, Judas tenía parte en el ministerio, pero fue el que le entregó. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo que, a qué viene esto? Estos hombres tenían intimidad. Estos hombres conocían la ley. Estos hombres conocían la ley. No solamente conocían la ley por haber caminado bajo la ley, sino
que siempre tuvieron un corazón dispuesto para recibir. Tal es así que dice que Nicodemo llevó un compuesto de mirras y de aloe, como 100 libras. Dice que era una cantidad exorbitante lo que Nicodemo había llevado. No cualquiera podía acceder a este tipo de especias, pero ellos eran de la nobleza. O sea que yo quiero que tú entiendas que la reputación de José de Arimatea y de Nicodemo frente a todos los fariseos cayó por el piso. Y probablemente su círculo económico estaba rodeado también de gente que podía perjudicar su economía por sus relaciones. Pero dice la palabra de Dios que ellos no tuvieron en cuenta esto. Si tú te vas y te vas a leer en el libro, quiero que vayas conmigo a Marcos 15:43. Mira, es tan importante a veces tomar a los personajes que a nosotros nos parecen como que los mencionó una sola vez. Mira, una sola vez el nombre de una persona es suficiente en la Biblia para entender que algo especial tenía, por eso Dios le reconoció. Una sola vez. Una sola vez. Para que Dios quisiese que tú conocieses a esa persona. Y el Espíritu Santo es tan fiel, de acuerdo al corazón que cada uno tiene, que no permitió simplemente que esto pasara desapercibido, sino que el nombre de José de Arimatea aparece en los 4 evangelios. Y el relato de que él tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en un huerto, no cualquier huerto, y lo puso sobre un sepulcro, no cualquier sepulcro, no es para que tú simplemente le pases por alto, es para que tú le tomes atención. Y dice la palabra en el libro de Marcos, el capítulo 15, en el versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Esto te habla del estilo de vida de José de Arimatea. No era cualquier persona. El sepulcro estaba cavado en una peña. La condición socioeconómica de José de Arimatea le permitía haber enviado a siervos a bajar el cuerpo de Jesús. Pero él no envió siervos. Si lo hubiera enviado siervos, hubiera mantenido su discipulado en secreto. Pero este tiempo, que era un tiempo de riesgo, no era un tiempo para que José de Arimatea se mantuviera en el secreto, sino que era un tiempo para que José de Arimatea gritara que él era discípulo de Dios, no con sus palabras, sino con sus obras. Este era el momento. Así que dice que él entró osadamente delante de Pilato. Él estaba poniendo en riesgo su vida, su condición socioeconómica y aún el nivel social de su familia. Porque si tú te vas a analizar la instancia, la dimensión cultural, era muy importante con quienes se aliaban, con quienes se casaban, con quienes mantenían relaciones. Eso era lo que le daba el estatus para ser considerado un noble dentro del concilio. Yo quiero que te vayas conmigo al libro de Mateos en el capítulo 27.
En el capítulo 27, en el versículo 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjate, era un hombre rico. Y dice el 60, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y quiero que vayas por último conmigo a Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 50, dice la palabra de Dios: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Este era un varón bueno y era un varón justo. Era un varón diligente. ¿Y sabes por qué sé que era diligente? Porque él estaba pendiente. No esperó que se cumpliesen todas las horas. Sabiendo él que Jesús estaba muerto, corrió a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. No había mucho que discutir en José de Arimatea, no había mucho que pensar respecto de si debía o no debía, o si arriesgaba o no arriesgaba. ¿Y sabes por qué? Porque aunque él era un discípulo secretamente de Jesús, lo secretamente no le impedía exponer de quién era discípulo. Porque sus obras daban testimonio. Dice que era un varón bueno y justo. La Biblia no lo menciona antes. ¿Sabe? A Nicodemo lo menciona antes cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, ¿volveré yo a entrar al vientre de mi madre siendo ya grande? Y Jesús le dice, lo que pasa es que ustedes hablan de lo que no conocen, mas nosotros hablamos de lo que conocemos. Y yo quiero que por un momento te pongas en la cabeza de Nicodemo. Nicodemo había tenido un mensaje que aún no había sido discernido por él, y de repente se encuentra con el cuerpo de Jesús, con ese compuesto de aloes y de mirra, limpiando el cuerpo de Jesús, sacando las espinas de Jesús. Aún él no había entendido nada, pero él estaba viendo el cuerpo de Jesús y estaba viendo cómo la lanza fue enterrada en su costado. Y ahí estaba Nicodemo. Porque yo voy a decirte algo, si hay algo que uno sabe en el Espíritu, es que ninguna palabra de las que dijo Jesús, más allá de todas las que aquí están escritas para nuestra edificación, no quedó sellada en el Espíritu y en el corazón de todos los que le escucharon. Así que yo me imagino un Nicodemo todas las noches, a la mañana al despertar, pensando en esta palabra. Alguien que conocía la ley, estaba pensando en esta palabra que no podía entender. Y veía a un Jesús que hablaba con autoridad y con un nivel de conocimiento que para él había sido velado. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no entran, pero tampoco dejan entrar. Y aquí estaban estos dos. Y escuchaba esta semana una adoración y decía, gastaré mi vida en ti. Y me hacía recordar a un pastor que dijo, yo soy como una vela, voy a arder hasta que me gaste. Y yo pensaba en estos. Y decía, estos se mantuvieron en secreto. Pero su condición, su reputación,
nunca fue un impedimento para amar a Dios. Sus sueños no fueron impedimentos. Sus familias no fueron impedimentos. Yo creo que José de Arimatea ni siquiera lo consideró. Yo creo que cuando Nicodemo fue a buscar los compuestos, les dijo cuánto se necesita y le dijeron esto es lo que se utiliza. Mira, acá tenemos lo que utilizan todos los judíos cada vez que alguien muere para ungir los cuerpos. Esto es lo que se utiliza. Y sabes, Nicodemo dijo, dámelo todo. Dame ese, dámelos todos. Dame lo más que tú puedas, porque quien acaba de morir necesita ser sepultado con honra. Su cuerpo necesitaba ser guardado. Y Jesús, al morir, ya sabía. Ahí no estaba Juan, ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Natanael, eran discípulos. Ahí no estaba Andrés, ahí no estaba Tomás. Tomás estuvo para meter la mano y comprobar que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Allí el que corrió sin cuestionar, sin estimar riesgo, el que corrió a Pilato y le dijo, dame el cuerpo de Jesús. Y tomó el cuerpo de Jesús, porque la mayoría interpreta y dice, bueno, tomó el cuerpo de Jesús, punto, se acabó. Y la historia quedó ahí. Pero el cuerpo de Jesús estaba lesionado, el cuerpo de Jesús estaba dañado. Había que sacar las espinas que se habían clavado en su cabeza. Había que limpiar su cuerpo, porque es lo que se hacía en las sepulturas. Se limpiaba el cuerpo. Había que ver su cuerpo inflamado. Es una imagen que en la mente de un hombre es difícil de procesar. Y la pregunta es, ¿cuántos discípulos tiene Jesús? ¿Cuántos discípulos tiene Jesús? ¿Cuántos discípulos que siguen a Jesús? Y sus obras muestran que siguen a Jesús. Porque yo voy a decirte que si tú tienes que decir que eres cristiano es porque tus obras no muestran que eres cristiano. Si tú tienes que decirnos que yo soy un siervo de Jesús, pero tú no sirves a Jesús, y lo tienes que decir, entonces, amado hermano, estamos como Pedro, negando a Jesús. Yo quiero decirte algo. A mí me tocaba mi espíritu, porque yo dije, yo siempre he visto a José de Arimatea y a Nicodemo como aquellos que no querían reconocer a Dios por el temor a perder mucho. Pero veo a hombres que habiendo caminado, vencieron el temor y arriesgaron todo por Jesús. Y tal vez alguien dice, pero ya fue tarde. Ellos podían haber caminado con Jesús vivo. Pero es que los que caminaron con Jesús vivo, le escucharon, los que comieron con Jesús, no estaban allí. Y Dios tuvo que hacer provisión de dos hombres que aunque no estaban expuestos delante de todo el mundo, donde no se decían son seguidores de Cristo, para que llegado el momento guardasen el cuerpo de Jesús. Es que era demasiado importante que el cuerpo de Jesús fuera resguardado. Y era necesario que fuese con diligencia. Esto no era para hombres que iban a dudar. Estos hombres ya se habían definido y se habían determinado. Ya habían renunciado. Y habían aceptado. Que Jesús había venido de Dios. Estos hombres nunca más caminaron igual. Y tú dices, no lo dice la Biblia. Pero ¿quién pudiese? ¿Quién pudiese?
Tal vez cuando se enteraron cómo estaban puestos los lienzos, cómo estaba puesto el velo, ellos dijeron, así nosotros no lo dejamos. Así nosotros no lo dejamos. Fíjate lo importante de que Nicodemo hubiera preparado el compuesto, que dice que las mujeres prepararon un compuesto y por causa del día de reposo, ellas no lo llevaron, sino que lo llevaron después, cuando ya mi Cristo estaba resucitado. Corrieron rápido en la mañana para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y Cristo ya había resucitado. Pero a alguien se les había anticipado. ¿Quién era ese? Era Nicodemo. Nicodemo no entendía tal vez mucho. Pero que entendía la urgencia en el espíritu de hacer. Porque no se trata solo de palabras, se trata de hacer. No se trataba solamente de palabras, se trataba de obra. Todos los que estaban en el círculo de José de Arimatea y de Nicodemo comprendieron que estos eran verdaderamente discípulos. Ellos aceptaron esa condición. Y probablemente ellos ya fueron en ese momento rechazados. Y digo esto, ¿sabes? Porque el ciego que Jesús sanó fue expulsado. Yo quiero decirte algo. Toda la palabra de Dios tiene revelaciones para que tú camines en esa revelación. Que no nos encuentre el tiempo en que Dios venga y no seamos más que discípulos de palabra. Porque no se halló en nosotros diligencia, no se halló en nosotros justicia, no se halló en nosotros determinación. Jesús llegó a la tierra y dijo, consumado es. David se fue y dijo, todo lo que se había escrito de mí, todo se ha hecho. Necesitamos caminar en la revelación de que somos siervos, que tenemos propósito. No creer que ese propósito siempre lo tiene que hacer como nosotros desligados. Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Sí, es verdad. Dijo Dios, yo lo dije, yo lo voy a hacer. Pero yo voy a decirte que Dios le dijo a Moisés, cosa tremenda será la que yo haré contigo, pero el que tuvo que subir al monte fue Moisés. El que tuvo que ayunar fue Moisés. El que tuvo que santificarse fue Moisés. Si tú estás esperando que todas las cosas se den para poder decir yo soy discípulo y caminar en esta revelación y que se diga de ti que eres un varón justo, que eres un varón bueno, que se diga de ti que tú eres cristiano, no porque tienes un título de cristiano, no porque caminas con una vestidura de santidad, pero luego te ocultas tras la hipocresía de ese mismo manto, porque somos como sepulcros blanqueados. La imagen de Cristo. ¿Por qué tú crees que nosotros necesitamos tomar la imagen de Jesús? Porque la nuestra no es relevante. ¿Sabes? Una vez el Espíritu Santo me dijo, el mundo no te necesita a ti. El mundo no necesita tu nombre ni tu imagen, el mundo a ti no te necesita. Lo que necesitas es a Cristo. Y si tú no puedes reflejar a Cristo, entonces no tiene sentido tu existencia. Si tú no puedes llevar en alto el nombre de Cristo y tu nombre es más reconocido, si tú estás esperando los aplausos para ti y no para el Rey de Reyes y Señor de Señores, déjame decirte que tú no estás caminando en la imagen de Jesús. Déjame decirte que tú no estás caminando en el discipulado de Jesús. Es verdad que los discípulos hicieron apóstoles, pero también es verdad que Dios envió al Espíritu Santo para levantar discípulos de Jesús en la tierra. Y hay mucho discípulo que se dice discípulo, pero no deja de negar a Cristo.
Hay mucho discípulo que se dice discípulo, pero hace tiempo que lo ha entregado por unas monedas de oro, porque sabes, tu moralidad está endeble. Porque es más fácil querer ganar 2 monedas que es asistir a la cita con el Espíritu Santo. Y tú me vas a decir, no, no se puede. Pues dile a José de Arimatea que no se puede. Dile a Nicodemo que no se puede. Que no se puede dejar todo lo que uno ha creado y formado durante toda su vida para cambiar por un Cristo de gloria. Dile que es más importante la obra que tú edificaste que la obra de redención de Cristo. Porque tenemos hoy cristianos que han edificado obras en su corazón y, ¿sabes? No han dejado de ser esculturas, ídolos en el corazón. Y se van a los secretos y se quedan en los secretos y dicen, oré 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hablaste solo, amado hermano, porque el Espíritu Santo hace tiempo te está exhortando a buscarle. Escuchaba a un hermano y este hermano decía, yo cambié mi forma una vez que le dije a Jesús, ¿qué tú harías en este caso? ¿Qué tú harías en esta situación? Y desde el momento, decía este hermano, que yo le empecé a decir a Dios, ¿y qué tú harías? ¿Qué haría Jesús aquí? Entonces mi forma de caminar cambió, pero es que el que es discípulo de Jesús no piensa qué haría uno, sino cómo actuaría el maestro. ¿Cómo sentiría el maestro? ¿Cómo pensaría el maestro? Cuando nuestra conciencia se adapta a entender que somos uno con Cristo y que no es lo que tú quieres a tu forma, a tu manera, lo que tú sueñas, sino es lo que Él dijo, como Él lo dijo, cuando Él lo dijo, con quien Él dijo, entonces tú eres uno con Dios. Entonces todo lo que tú pides en el nombre de Jesús te es concedido, porque tu corazón no se diferencia del corazón de Dios, porque son uno, y lo que Dios quiere, tú también lo quieres, y lo que Él anhela, tú también lo anhelas, y por lo que Él se entristece, tú también te entristeces, porque son uno, porque son uno. Y quiero terminar con esto. Dice que Jesús fue puesto en un huerto. Fue puesto en un huerto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él resucitó como la vid verdadera. Y nos hizo a cada uno de nosotros sus ramas. Los gentiles, injertados. Nosotros, injertados. La semilla fue llevada a un huerto. Y aunque algunos pasen por alto, la palabra huerto es importante porque Jesucristo se sembró. No se sembró para sí mismo. Se sembró para nosotros. Porque recién cuando tal vez Nicodemo llevó a Jesús y le puso con a José de Arimatea en aquel sepulcro, en aquel huerto, entendió que lo que significaba ser nacido de nuevo. Porque era necesario que la semilla muriese para que brotase y trajese vida. Es que Jesús no necesitaba muchas palabras. Porque en Él había poder. Él era fuente de vida inagotable. Así que puede que Nicodemo no haya entendido antes, pero allí sembrando a Jesús, se dio cuenta de la revelación que tal vez otros no entendieron, que tal vez otros les llevó más tiempo, que tal vez el Espíritu Santo tuvo que trabajar más. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo.
Y así como alguna vez Adán durmió para que Eva fuera sacado de su costado, Jesús durmió para que la iglesia fuera sacada de su costado. Él fue sembrado. Pero él fue sembrado, ¿sabes? Y una vid da uvas. Una vid da uvas. Una vid no va a darte limones. Es más, no va a crecer ni siquiera como un limonero. Tú has visto que en los jardines antes se sembraban vides para que hicieran sombra. Los parrales. Y esos crecían y se hacían sombra. Porque si hay una característica que tiene esta planta es que se extiende. Y donde va encontrando espacio se va extendiendo. Y se va extendiendo, y se va extendiendo, y va cubriendo todas las zonas, porque lo que busca no es hacer piso en la tierra, sino busca tomar la luz del sol. Así que este tronco se va engrosando abajo, pero va cargando arriba. Y se va trepando y se va enganchando de tal manera que la mayoría de la planta, que ya tiene ramas que se han hecho corteza, los pámpanos se han hecho corteza. Están estirados a lugares que tú no dices, no sé cómo creció hasta acá. Y hasta la última rama, la más lejana del tronco, allí tiene frutos la vid. Allí tiene frutos la vid. La más distante, allí tiene frutos la vid. Yo quiero decirte que mi Jesús se sembró. Él es la simiente santa. Él es la semilla. Él es la palabra. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la justicia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El reino en el que tú estás está en esas ramas que están alimentadas por ese pie fuerte y vigoroso. Es necesario que tú entiendas que Jesús se sembró. Es necesario que tú entiendas que no es suficiente con que digas que eres o que haces. Es necesario que tú muestres la imagen de Cristo. Necesita la iglesia mostrar la imagen de Cristo. Necesita comenzar a dar el fruto de la vid. No dijo Jesús cualquier cosa cuando él dijo vid, podría haber utilizado cualquier otra planta. Pero todas las plantas e incluso animales que se utilizan en la Biblia son una metáfora exacta de algo que Dios quiere que tú entiendas. Él dijo vid. Y una vid crece. Y si tú eres una rama que se ha secado en la vid, tú serás cortada. La rama tiene que crecer. ¿Sabes cómo te das cuenta que la rama sigue verde? Porque se sigue extendiendo. Se sigue extendiendo. Se sigue engrosando y se sigue extendiendo. Y se engrosa y se extiende. Y se engrosa y se extiende. Y da frutos. Y da frutos. Tienes que dar frutos. No se trata de los frutos que tú crees, no son los frutos de Él. Frutos de amor, fruto de paciencia, de benignidad. ¿Sabes? Hay más frutos en el cuerpo de Cristo de hipocresía que de sinceridad y verdad. Pero yo voy a decirte algo. Jesús dijo, ellos no pueden recibir mis palabras, porque ellos no son del reino, de mi reino. Ellos tienen un reino y es el reino de este mundo. Por eso ellos no pueden recibir mis palabras. Por eso ellos las resisten. Las resisten.
Pues todo el que está en el reino camina en verdad y justicia. Tú me vas a decir, no es fácil. Pues ¿sabes qué? Entonces llegó el tiempo de que salgas de tus secretos y comiences a reconocer o que eres hijo de Dios o que tú no caminas con Dios. Es tiempo de que seas como un José de Arimatea que dijo, arriesgo todo y lo dejo todo. Por causa de obedecer. Tal vez tú me estás diciendo, no, es que ya es tarde, ya fue crucificado. Tú tranquilo, tú solo tienes que obedecer. Porque Él resucita todas las cosas en Él. Tal vez tú dices, ya no hay tiempo. ¿Ya qué sentido tiene si ya esto se perdió? Pues tú tienes que dejarlo en las manos de Dios. Tienes que comenzar a ser el discípulo que es la imagen de Cristo en la tierra. Porque a eso nos ha llamado Dios. Somos luz y somos sal. Un José de Arimatea nunca hubiera quedado en la oscuridad mucho tiempo. A veces hay momentos en que tú dices, es que esto está duro, esto la verdad que esto está complicado, esto no es fácil, esto es difícil, y sientes la opresión, pero tal vez es el tiempo en el que Dios te está diciendo, bueno, es que ha sido mucho tiempo el que has sido discípulo mío, ahora necesito que salgas a la luz. Necesito que en esta circunstancia que tú entiendes que ya no va a avanzar, que ya no va a mejorar, tú comiences a confesar mi palabra. Necesito que comiences a seguirme y a caminar, porque eso es lo que hace un discípulo. Sigue las palabras de Jesús, sigue las palabras de Jesús, sigue a Jesús, camina en perfección. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante. Este tiempo es un tiempo que se va a poner cada vez más complicado. Pero los corazones están siendo probados. Quiera Dios se encuentre en su iglesia y encuentre en los templos que invocan su nombre más discípulos que le han sido fieles en los secretos y le son fieles en lo público que Judas. Que Judas. Que Tomás. Tanto tiempo caminando con Jesús y no creyó a Jesús. Padre eterno, Rey de gloria, te adoramos, te exaltamos. Tu palabra ministra en nuestras vidas, Padre, y cambia nuestro corazón. Necesitamos corazones que sean transformados. Ciertamente en aquel lugar, Padre de la cruz, mi Jesús fue traspasado para que nosotros viniésemos a manifestación. Su corazón se derramó para que nuestro corazón fuera formado a su imagen y a su semejanza, para que nuestro sentir se moviera por los latidos de tu corazón, para que nuestros labios invocaran tu nombre y te glorificaran y te honraran, para que nuestras obras dieran testimonios de ti y te glorificaran, no a nosotros sino a ti. Padre, ayúdanos y danos la sabiduría necesaria para caminar en santidad, caminar en verdad, caminar en integridad, caminar apartados de todo lo que tiene apariencia de pecado. Danos la sabiduría, la determinación, el carácter de Cristo. Porque estos tiempos son difíciles, porque el diablo viene engañando. Pero se hay en nosotros corazones dispuestos, Padre, para dejar todo lo que tengamos que dejar por tu nombre. Entender que no hemos sido llamados a alegrar a la gente, sino a edificarlas, para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios. Necesitamos de ti. Forma en nosotros discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.